Bueno, buenas tardes. Vamos a realizar un nuevo ejemplo de análisis de componentes principales para que vean una aplicación bastante interesante en temáticas de alometría, que en este caso tienen como propósito disociar a través de medidas morfométricas dos especies. Entonces lo que queremos es, a partir de una serie de medidas morfométricas, que estamos tomando en un conjunto de peces de dos especies, ver cuáles variables pueden sernos útiles para disociar estas especies. Entonces, para eso, pues yo he diseñado un conjunto numeroso de potenciales mediciones en cada uno de los peces. A cada uno de estos peces tenemos la especie A, tenemos la especie B. Vemos que el número más pequeño indica el individuo más pequeño, hasta llegar hasta el A6, que es el más grande. Lo mismo en el B, vamos del B1 hasta el B6, del más pequeño al más grande. Bueno, a estos 12 peces yo les he tomado sus variables morfométricas que están representadas en este conjunto de variables. O sea, estos son los datos reales que he medido en cada uno de sus peces. Bueno, hago mi análisis de correlación. Me doy cuenta que todas las correlaciones son positivas, no hay ninguna correlación negativa. Por lo tanto, puedo calcular el promedio de todos mis datos. Voy a repetir este ejercicio aplicando logaritmos. Ya sabemos por qué, porque vamos a tratar de linealizar un poco mejor nuestros datos. Cada dato corresponde al logaritmo del dato equivalente en la parte superior. Repito mi análisis de correlaciones, obtengo la matriz, nuevamente todas positivas, y hallo el valor promedio. Encuentro que aquí el valor es cercano a aproximando a 0,86, aquí aproximando a 0,87. Entonces no tenemos una ganancia mayor en linealidad, hecho que es regularmente común en situaciones de alometría cuando todas las variables son medidas en las mismas unidades, en este caso centímetros. Por lo tanto podemos asumir que las relaciones son lineales. Bueno, entonces me llevo esta información para Paz y corro mi componente principal de la misma forma que ya lo hemos hecho previamente, con los datos originales. Vamos a trabajar con varianza-covarianza porque tenemos las mismas unidades y de acuerdo a este gráfico de dispersión, de esta tabla de dispersión, nos está diciendo que el primer componente tiene 92% de información y el segundo 7%. O sea, prácticamente al hacer el gráfico del componente 1 y el 2, tenemos 99% de información, es decir, prácticamente toda la información. Bueno, aquí tengo entonces los componentes 1 y componente 2. ¿Y qué es lo que logro observar allí? Si miramos aquí abajo tenemos el individuo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A y 6A. Y en la parte de arriba 1B, 2B, 3B, 4B, 5B y 6B. Entonces estoy notando que el componente principal 1 está separando los peces por su tamaño. Aquí están los más pequeños y aquí están los más grandes. De hecho, el que todas las variables estén a la derecha, pues me indica que los que están a la derecha, los individuos a la derecha, son los que tienen medidas morfométricas más grandes. De pasada verifiquemos, no hay ninguna variable que esté jalando hacia la izquierda porque no existen correlaciones inversas. Todas son directas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las? Yo estoy interesado en separar especies. ¿Qué variables me pueden separar las especies? Entonces, ¿cuál es la variable que jala más hacia arriba y cuál es la variable que jala más hacia abajo? Me interesan esas porque es el componente 2 el que separa las especies. El componente 1 separa tallas, el componente 2 separa especies. Y yo observo que la medida morfométrica de 9 y la longitud total son las que tienen valores más grandes y más pequeños
en el componente 2. Entonces voy a seleccionar estas dos variables, D9 y LT. Entonces esta es mi nueva información. Solamente voy a trabajar con esas dos variables y voy a correr nuevamente el análisis de componentes principales. Cuando lo hagan, recuerden que estas variables tienen que estar verticalmente y las entidades están en filas. Bueno, entonces observo aquí mis resultados. Nuevamente veo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente el componente 1 me está disociando tallas y el componente 2 me pone 6B, 5B, 4B, 3B, 2B y 1B. Es decir, por aquí habría una línea imaginaria que me separa los individuos de la especie B de los individuos de la especie A. O sea que el componente 2 nuevamente me es útil para separar las especies. Bueno, cuando nosotros abrimos los componentes, nos aparece siempre esta tablita, que es donde está el sumario de la información y de aquí sacamos el diagrama de dispersión. Bueno, vamos a tocar aquí cargas y cargas nos va a dar el valor de ponderación que tiene cada variable en cada uno de los componentes. Ponderaciones como la importancia de cada uno de esas dos variables en cada componente. Bueno, estos valores los he copiado aquí. Venían con puntos, los he pasado a coma para que se trabajen como números en Excel. Entonces recordemos que el componente 1 separa tallas y el 2 especies. Entonces a mí no me interesa en este momento el componente 1, sino estas cargas del componente 2. Entonces voy a calcular para cada pez cuál sería su coordenada en el componente 2, simplemente multiplicando sus variables morfométricas por sus ponderadores. Entonces esto será igual a 21 por el ponderador de D9 en el componente 2 más su longitud total multiplicada por su correspondiente ponderador y me da un valor de 5,76. Vamos a fijar esta información para que estos dos queden fijos. Arrastramos y ya tenemos la información para todos nuestros peces, nuestros individuos. Bueno, lo que yo logro observar en estos datos es lo siguiente. Todos estos datos son menores a menos 5,76 y todos estos datos son mayores a menos 5,30. Entonces yo a partir de estos factores de decisión, llamémoslo así, de estos umbrales, podría tratar de identificar otros organismos para saber a qué especie pertenecen. Voy a poner el siguiente ejemplo. Tengo un nuevo pez que mide 35 en D9 y que mide 86 en LT. Entonces yo simplemente calculo su valor en la coordenada del componente 2 para ese espécimen y encuentro que su valor es 283, es un valor positivo, es un valor más grande a menos 530. Por lo tanto, este pez con estas características pertenece a la especie B. Bueno, este tipo de situaciones se han aplicado en distintos estudios, sobre todo en grupos larvales donde las larvas de distintos organismos que se explotan en el mar, por ejemplo, suelen ser muy similares. Pero entonces a través de unas medidas relativamente simples se puede determinar a qué especie pertenece un organismo cuya morfometría se parece mucho a otra especie. Bueno, con esto terminamos este ejemplo. Muchas gracias.